Hola mitos, ¿cómo están? Espero que bien. El día de hoy no voy a hacer ningún video de osito de goma y gelatina, pues por una razón. Es que, ¿recuerdan que hace unos días en mi pestaña de comunidad, pues le di una encuesta para ver de dos videos que quería para votar para que subiera a mi canal? Y eran entre el origen de mi canal y de una reacción al lore de Dandy World. Pues, pero como todo el gusta a Dandy World, pues votaron por este, dejando al de mi origen del canal a 0%. Vaya. Pero bueno, así que voy a hacer esta reacción del lore de Dandy World. Y esta vez es de la versión del usuario Squiddy, que por el momento solo tenemos la primera parte. Pero bueno, y ahora sí, que empecemos. Dandy's World. Dandy's World, o en español El Mundo de Dandy, es un popular juego de Roblox, creado por Quelver de Blush Crunch Studios. Este juego se trata de sobrevivir pisos dentro de un edificio, extrayendo máquinas, obteniendo Ichor, obteniendo Research, evadiendo Duister, recolectar objetos, o recolectar cintas para comprar algún objeto en la tienda de Dandy. Vaya, un montón. Aunque no parezca, estos lugares nos ocultan bastante información sobre lo que hubo alguna vez, una misteriosa historia por detrás de la cual te hablaré en este video. Hola, muy buenos días, tardes o noches. Hola. Soy Squiddy. Hoy, 14 de junio, es el aniversario número 1 de Dandy's World. Bueno, aunque el día de hoy ya pasó esa fecha. Y para celebrar que nuestro Dandy's Worldcito cumplió un año, les traigo un video bastante interesante. Les hablaré sobre todo el lore de Dandy's World explicado. Esta sección del canal estará dividida en 4 partes. En este video, es decir, la primera parte, hablaremos sobre toda la historia de los main characters, excluyendo a los de evento. Pero antes de comenzar te podrías suscribir a este canal, lo típico de todos los vídeos, y ahora sin más dilación comenzamos con el video. A ver si estoy suscrito, a ver. Ay. A ver. Sí estoy suscrito. Antes de comenzar con la historia de los main characters, les daré un breve contexto sobre cómo se creó Dandy's World y sus personajes, obviamente dentro del videojuego. El inicio de todo. Hace varios años, una misteriosa persona Sí, una, pero muy misteriosa persona llamada Arthur Alton fundó Dandy's World, un programa de televisión infantil que presentaba a los personajes principales, así como a otros personajes secundarios. Dentro del juego no hay una fecha exacta de la creación del programa. Una de las teorías más aceptadas por la comunidad dice que el programa fue creado en 1990, la fecha más antigua que hemos visto sobre un episodio de esta serie. También esta teoría nos dice que el Garden View, un edificio del cual pronto te hablaré, fue creada antes que la serie junto a los Tons, y que ellos mismos prestaron su voz para sus contrapartes de la serie. En mi opinión, esta teoría no tiene tanto sentido, ya que Pues a mí tampoco. Existen las skins vintages dentro del juego, haciendo una referencia a las versiones antiguas de los personajes en el programa, por lo que el programa podría haber sido creado entre los años 1940 a 1970. Pues a mí creo que sí. Varios años antes que la existencia del Garden View, el cual gracias a una nota podemos saber que fue construido en 1984, junto a los Trons en 1988. Siguiendo con el tema, después de muchos años más tarde, el programa de Dandy alcanzó un éxito tremendo, por lo que Arthur Alton aprovecharía esto, y junto a una científica llamada Delilah Ken, fundarían el Garden View en 1984, según un contrato en donde ambos piden un préstamo al banco para crear este edificio. El Garden View tenía la función de ser un museo y un centro educativo, enseñando a los niños usando los personajes del programa, en donde cada Tron tenía una función en especial dentro del edificio. Estos Trons eran creados por Delilah Ken usando el Ichor, un líquido viscoso parecido a la tinta que funciona como la sangre de los Trons. Eso sí lo sabía.
para después ser entrenados por los adiestradores de Tons, personas encargadas de cuidar a cada Ton dentro del Garden View. En la mitología griega el ichor es la sangre de los dioses e inmortales griegos, y es mortal para los humanos, algo que nos podría indicar que los Trolls de Dandy's World son seres inmortales, explicándonos cómo sus contrapartes Twisted lograron sobrevivir tantos años, o simplemente esas flores susurrantes estaban potentes. Unos años más tarde, el Garden View cerró sus puertas el 29 de junio de 2002, junto a la cancelación del programa. Esto lo sabemos gracias a una nota que podemos encontrar en el juego, la cual les traduciré al español. El centro educativo Garden View cerrará sus puertas el 29 de junio de 2002, debido a recientes acusaciones y a la falta de normas de seguridad. Se ha revelado poco tras el incidente de funcionamiento defectuoso, cuando uno de los creadores, conocido como Arthur Alton, fue interrogado sobre el asunto, pero decidió guardar silencio. Abajo en la derecha se puede Como un secreto. apreciar un breve texto manchado de ichor volviéndolo ilegible. Intenté buscarle una traducción al texto y lo máximo que logré traducir nos dice que se descubrió una especie de naturaleza extraña, claramente refiriéndose al ichor. Como ya pudieron escuchar en el texto, nos dice que cerraron el Garden View por faltas de normas de seguridad tras un funcionamiento defectuoso. Por lo que sabemos hasta el momento, el funcionamiento defectuoso fue el ichor y que este de alguna forma logró obtener una naturaleza propia, expandiéndose por todo el edificio, infectando a los Trolls a través de sus sentimientos internos. Como una enfermedad. Vale aclarar que al momento de que un Toon es infectado por el ichor aún guardan un poco de conciencia propia. Esto lo sabemos por algunos dibujos de la creadora, y por los diseños de algunos Twisted, como el Twisted de Basie, en donde una parte de su cara es controlada por Basie y la otra es controlada por el ichor. Ahora pues empezamos con Dandicus Dancifer. Dandicus Dancifer, o mejor conocido como Dandy, alias L001, dentro del programa, él es la estrella del show, no hay ningún capítulo en donde no aparezca, es muy extrovertido y alegre, y lo único que le importa es entretener a su audiencia. Cuando la serie se volvió popular, durante la construcción del Garden View, Dandy fue el primer Ton en ser creado junto a Astro en 1988, y a los primeros días ya se empezaron a caer bien, algo parecido a sus contrapartes de la serie. Cuando el Garden View adquirió bastante fama, era inevitable que Dandy tampoco, por lo que fue muy amado por la multitud, en especial por los niños debido a su personalidad alegre y divertida. Fue cuidado. Wow, eso sí es muy agradable. Entrenado por el adiestrador de Toon, Devan Ree, para que tenga la misma personalidad que el Dandy del programa, por lo que no podía sentir ninguna emoción externa a la felicidad. Esto nos explica por qué durante el juego, Dandy no puede expresar otra emoción, incluso cuando está enojado. Por el momento no se sabe nada sobre el rol que tenía dentro del edificio, lo más probable es que al ser la mascota de la empresa, ayudaba con la mercancía y la popularidad del programa, entreteniendo a los niños con diversas actividades, explicándonos por qué es tan amado. Dandy al ser el protagonista tiene varias mercancías, peluches, huevos, tachas, juego de cartas, rompecabezas, una taza, un helado, varios pósters, vendajes, botiquines, una propia tienda en el lobby y otra en el ascensor, un cartón, señales de queso mojado, bolsas de regalos, casi todo el edificio está decorado con los colores arcoíris incluyendo a los trabajadores, miles de dibujos, y hasta está en el logo. ¿Qué más se le puede hacer? Dandy, al pesar de tener una vida perfecta para muchos, él sentía algo desconocido, por lo cual llegó a cometer actos atroces, transformándolo en el villano principal de Dandy's World. Al conseguir el 50% de research en su Twisted, se nos desbloquea la descripción de su Twisted en la cual podemos leer esto: la estrella del espectáculo, el que dirige la operación Ichor. Es todo culpa suya. Este texto nos da a entender que Dandy fue el quien ocasionó el funcionamiento defectuoso tras la operación Ichor, pero porque Dandy quería infectar a los demás Tons. Durante el juego, por cada piso par, Dandy aparecerá en una pequeña tienda junto al ascensor, en donde le tendremos que dar cintas a cambio de algunos objetos que nos pueden servir mientras avanzamos pisos, pero si dejas de comprarle cosas a Dandy por varios pisos, él se enojará sin perder su amistosa sonrisa. Mira, un ejemplo. Parece que no quiere comprar. Bueno, se arrepentirán. Eventualmente aparecerá Twisted Dandy, una versión retorcida de Dandy infectada por el Ichor, para que después, al siguiente piso par, aparezca otra vez Dandy en su estado original.
Como pudieron notar, Dandy es el único Twisted del juego que después de un tiempo vuelve a su estado original. Esto se debe a que es inmune a la corrupción de Lichor al no sentir ninguna emoción negativa que le afecte, algo parecido a Lichor de la mitología griega, en donde solo los dioses eran inmunes a este fluido, por lo que Dandy, en vez de que el Lichor lo manipule a él manipula el Lichor. Juntando todas estas pistas, la historia nos quedaría algo así. Dandy por razones desconocidas crearía la Operación Lichor, liderada por él, en donde su objetivo era crear una versión dañina de Lichor, el cual infecta a otros seres vivos a través de sentimientos internos. Lo más probable es que en un inicio Lichor estaba diseñado para dañar únicamente a los humanos, pero hubo un funcionamiento defectuoso, el cual provocó que el Lichor se distribuyera por todo el edificio infectando a sus amigos, pero esto no le importó en nada a Dandy, estaba satisfecho con su resultado, y lo único que hacía es ver cómo todos caían lentamente consumidos por el Lichor, mientras él los observaba con una sonrisa alegre y siniestra. Tras esto, provocó el cierre definitivo del Garden View y la cancelación de su propia serie. Ahora vamos con su mascota. Pebble Dancifer Jr., ¿en serio? ¿Así se llama? ¿O mejor? Sí. O sea que no solamente es la mascota de Dandy, sino que también es su hijo. ¿Qué? Bueno, no. Conocido como Pebble, alias M001, no es un personaje con mucho protagonismo en el show, solo gana el título de Main Character al ser la mascota del mismísimo protagonista. Pebble, al ser creado en 1988, compartió el mismo adiestrador que Dandy, el cual se llama Devan Ree. Pebble seguramente necesitó entrenamiento para que pueda crear un vínculo con Dandy, y para que se comporte como si fuese un perro. Pebble es el personaje con más lore de todo el juego, eso lo podemos saber por sus diálogos con otros Tons, solo escuchen estas palabras tan profundas. Barf, barf. Fuera de broma, de Pebble no se sabe casi nada de su lore, hasta Budgie tiene más lore que este, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Mínimo creo que con su contraparte Twisted se podrá salvar, ¿verdad? Pues investigando no encontré nada sobre cómo se transformó, incluso cuando obtienes el 50% de su investigación solo dice esto. Uno de los personajes principales de Dandy's World, este feroz Twisted no se detendrá ante nada para defender a su dueño y proteger su territorio, es extremadamente peligroso debido a su inmensa velocidad y su potente vista. Lo único que podemos sacar de esto es que probablemente se infectó intentando proteger a su dueño, Dandy, pero no me termina de convencer esta teoría ya que no creo que un Twisted atacaría a Dandy, o que al menos Dandy estuviera en graves peligros para tener que ser protegido. Una teoría que encontré dice que Pebble se infectó por un accidente, pero ¿a qué se referirá accidente? Pues aquí te lo explico. Según la teoría, Dandy estaba en su cuarto experimentando con el Lichor, ya que como sabemos, él dirige la operación Lichor. Después Pebble entra y aprovecha de jugar un rato con su dueño, pero por un descuido de Dandy, Pebble terminó manchándose con Lichor, y al estar en contacto con una gran cantidad de ese líquido, terminó cambiando brutalmente de aspecto y personalidad, ahora siendo más feroz y agresivo, pero aún así seguirá siendo fiel a su dueño. Bueno, creían que iba a gritar. Pues no me dio nada de miedo. Astro. Astro Novalit, o mejor conocido como Astro, alias M002, es uno de los main characters de Dandy's World, es decir, uno de los personajes principales. En el show, Astro es alguien bastante tranquilo y solo socializa con las personas que se siente más cómodo, siendo uno de los mejores amigos de Dandy. Tiene la habilidad de poder ver y fabricar los sueños de los demás Tons, preocupándose por ellos si es necesario, y cuenta con unos 4 brazos de los cuales se siente muy inseguro, por lo que oculta sus brazos debajo de una manta de color aciano. Durante la construcción del Garden View, Astro fue el tercer Ton en ser creado después de Dandy con su mascota, Pebble, los cuales rápidamente se volvieron mejores amigos, aunque según algunos diálogos, actualmente se volvieron algo distantes.
Fue entrenado por el adiestrador de Toon, Austin Russo, para que tenga la misma personalidad que su contraparte de la serie, y sobre su rol dentro del edificio, no sabemos nada por el momento, tomando en cuenta su concepto, tal vez su función es la de conciliar el sueño de los niños, o simplemente mantener a los niños tranquilos y enseñarle cosas sobre el espacio exterior. Al ser el mejor amigo del protagonista, obviamente iba a tener bastante relevancia dentro del edificio, contando con un piso tematizado de él. Este piso está pintado con varios tonos de azul con luces azules y exhibiciones sobre el espacio, las paredes están decoradas con estrellas y destellos, y los ascensores tienen una decoración única. Cuenta con varios productos dentro de la empresa, como un peluche, una carta coleccionable, una taza y unas galletas, las cuales Que a diferencia de los demás, este sí está sonriendo. pueden pedir en el menú del restaurante. No se sabe también la razón por la que Astro se infectó, pero durante el juego podemos encontrar bastantes pistas que nos dan a entender de cómo se transformó en un torcido. Si conseguimos el 50% de investigación en su Twister, podemos leer esto. Uno de los personajes principales de Dandy's World, abrumado por la culpa y la desesperación, este Twister descarga su dolor sobre los demás. Si fallas una prueba de habilidad mientras estás en una máquina y te escondes de él, Astro le robará la finalización a esa máquina. Haz las pruebas de habilidad con cuidado. Como pudieron escuchar, lo único que se nos revela de su lore es que se siente abrumado por la culpa y la desesperación, siendo estas las emociones que provocaron que el Ichor infectara su cuerpo. Durante el juego, si nos encontramos con Twisted Astro, escucharemos unos sonidos de llantos. Esto se complementa con su diseño, en el cual se pueden apreciar unas lágrimas de Ichor. O sea que está llorando. Investigué un rato y descubrí varias teorías, de las cuales les hablaré sobre las dos más famosas, pero antes de esto hay que tener en cuenta algo bastante importante, que Astro se retorció por culpa de la desesperación y la culpa, y que por estas razones se encuentra llorando cada vez que lo encontramos. La primera teoría nos dice que Astro fue engañado por Dandy, para que él mismo se transforme en Twister, llevándolo a una parte en donde se sometiera a una gran cantidad de Ichor, sintiendo bastante culpa por haber dejado que su mejor amigo le engañara. Eso es lo que yo llamo una traición. La segunda teoría, y para mí la más creíble, nos dice que Astro estaba involucrado en la operación Ichor, pero no sabía el verdadero objetivo de esta operación, y al descubrir los planes de Dandy, decidió alejarse de él, y por la culpa y la desesperación que sintió en aquel momento, el Ichor aprovechó para infectarlo, transformándolo en Twister, y con la poca conciencia que aún le queda, se pone a llorar al recordar las cosas en las que estuvo involucrado. Vi. B versión 1, o mejor conocida como B, alias M004, es uno de los main characters de Dandy's World, es decir, uno de los personajes principales. Dentro del programa infantil, B es la protagonista de su propio concurso llamado This Game Show, o en español el programa de juegos de B, en donde ella, según una ruleta les hace una serie de preguntas, si responden bien la pregunta ganan puntos, y si responden mal la pregunta pierden puntos, el ganador recibe un premio que puede llegar a ser dinero o alguna otra cosa. Es bastante directa y a veces actúa con arrogancia y superioridad hacia los demás, es muy buena amiga de Britney, ayudándola con todos sus deberes, y al pesar de ser algo ruda, se preocupa por los demás y quiere lo mejor para ellos. Cuando la serie se volvió popular, durante la creación del Garden View, obviamente iban a crear una B, la cual al poco tiempo se empezó a juntar con los main characters, en especial con Shelly, ya que le gustaba saber datos sobre la prehistoria, un tema que ella no conocía. Ella fue cuidada y entrenada por la adiestradora de Toon, Verónica, para que tenga la misma personalidad que su contraparte de la serie, y que cumpla su rol dentro del edificio, el cual fue ser la presentadora de su propio concurso, inspirado en la serie animada, en donde igualmente se le hacían preguntas a los concursantes, entregándoles diversos premios a los ganadores. El concurso de B se encuentra en un piso tematizado de ella. Dentro del piso también podemos encontrar un área de exhibición de juegos, junto con varias pantallas de computadora, máquinas de juegos de arcade, y mercancías de B por todo el piso. Por estas razones B se volvió bastante popular entre los niños, siendo casi tan reconocible como Dandy, pero hubo un acontecimiento el cual marcó su vida. Dentro de su piso temático, encontramos una televisión con un VHS en donde podemos escuchar una conversación de B con su cuidadora, Verónica, el cual se los traduciré al español. Estática. Escúcheme, las noticias de Delila y Arthur. Hay planea
para una versión 2 de Vi. ¿Realmente necesito una actualización? Soy ya casi tan reconocido como Nani. Los niños les encantan juegos de trivia, los premios. Ningún otro toon se... ¿Qué cambiaría eso en mi video oculto? Verónica, ¿acaso tú siempre eres tan silenciosa y yo? Podemos intentar hacerles cambiar. Tú ayudaré a Vi lo mejor que pueda. Gracias. Vaya, pues no, me faltó muchas palabras, es que está un poco rápido. Como pueden ver, B será reemplazada por una nueva versión, llamada B versión 2. Cabe aclarar de que no será reemplazada por un nuevo toon, sino simplemente se creará un nuevo programa, pero con consecuencia de que B perderá toda memoria y recuerdos. Vaya, eso sí es un poco trágico. Esto hizo que B empezara a enloquecer y perder la cordura, y con ello abriría dos teorías. La primera dice que B, al Jajaja, explosión. actualizarse, llevaría consigo un virus, lo que la infectaría y transformándola en un Twisted. Esto puede cobrar algo de razón, ya que en la cara de parpadeo de B se pueden ver algunos detalles corruptos y glitcheados. Sí, como esta advertencia de el símbolo de advertencia de color rojo. Y finalmente, la segunda teoría dice que mientras el tiempo pasaba, B cada vez, creyendo que pronto la actualizarán, empezaba a estresarse y llorar desconsoladamente. Lo único que quería era que nunca llegara esa tal actualización, ya que según era perfecta. Un día mientras B seguía nerviosa por la actualización, el Ichor Sí, pero nerviosa con una sonrisa. decidió infectarla, y al superarla, B quedó torcida y llevando consigo una cara de enojo y tristeza. Shelly. Shelly Fossilian, o mejor conocida como Shelly, alias 005, es uno de los personajes principales de Dandy's World. Su función en el show es enseñarle a los niños sobre dinosaurios, fósiles, y más cosas relacionadas con la paleontología. Shelly, a pesar de ser el main más querido por la comunidad, en el juego no lo es tanto, mejor dicho es ignorada por los niños y por sus supuestos amigos. Cuando la serie se volvió popular, y en 1988 fue creada Shelly, entrenada por la adiestradora de trolls llamada Shannon Méndez, y al igual que Astro y B, también cuenta con su propio piso tematizado, con diferentes pósters, paredes, y vídeos de ella. Además, es un museo, específicamente, un museo de dinosaurios y fósiles. Shelly cuenta con muchos peluches de ella. Lo malo es que al ser una friki de la paleontología, a los niños no les interesa el personaje, por lo que no son muy vendidos. Esto también trae otras consecuencias como que no recuerden su nombre, o que confundan su apariencia con un rollo de canela. Bueno, no se parecen. Los rollos de canela tienen crema de chocolate y Shelly no tiene, así que no son parecidos. Por la misma razón, la mayoría de personajes ignoran su existencia. Esto se nos deja muy claro en sus diálogos, como el de Loney, quien dice que no se dio cuenta de que ella se encontraba en el elevador. Algunos personajes no la ignoran mucho, como Tisa y B. B, al ser un aparato tecnológico, no conoce mucho acerca de las cosas prehistóricas, y en ocasiones le gusta hablar con Shelly para saber más acerca de dinosaurios o fósiles, aunque a veces llega a ignorarla. Y Tisa es la mejor amiga de Shelly, le ayuda mucho a limpiar sus fósiles, apoyándose mutuamente. Shelly, Vaya, esto sí es muy triste. aunque sea ignorada y olvidada, está consciente de eso, solo que intenta hacer que nada pasa, que ella se encuentra bien, lo cual no es cierto, ya que por ese motivo, Shelly se vería superada por el Ichor y posteriormente transformarse en un monstruo. Cuando Un monstruosauro. completas el 50% de investigación en Twisted Shelly, podemos leer esto. Una de las protagonistas de Dandy's World, la flagrante ignorancia de su existencia por parte de todos a su alrededor la ha enfurecido. Su presencia ralentiza cada extracto de toon, y ella usa su forma a su favor en términos de velocidad. Como ven, Shelly, en una mezcla de emociones internas relacionadas a la frustración, estrés, ansiedad y tristeza, se terminó corrompiendo y distorsionando su forma, exageradamente inspirado en lo que ella siempre amaba: los dinosaurios. Y aquí está el último, Sprout. Sprout Shelly, o mejor conocido como Sprout, alias M003, es uno de los main characters de Dandy's World, es decir, uno de los personajes principales.
En el show, Sprout protagoniza un programa de cocina junto a su mejor amigo Cosmo, en donde preparan comidas tematizadas de otros Thorns, pero no tienen mucha amistad con otros Minds, solo un poco con B, quienes hablan sobre Dandy a sus espaldas. Cuando la serie se volvió popular, en la creación del Garden View, era infaltable crear una versión real de Sprout, y al terminar su creación decidieron presentárselo a Shelley y B, quienes por su reacción y el mensaje de la nota, podemos saber que aceptaron muy bien su llegada. Después de un tiempo, el adiestrador de Thorns llamado Sam, decidió entrenar a Sprout para que tenga la misma personalidad del Sprout de la serie, y que respete su rol en el edificio, el cual fue ser cocinero de su propio restaurante, inspirado en el show de cocina, donde igualmente se preparaban comidas tematizadas de otros Thorns pero en la vida real. Cool. Sprout también tiene su propio dulce, llamado barra de proteína, el cual O Eat Protein, como se dice en inglés. provoca que tu resistencia se regenere más rápido, y dato curioso, Sprout tiene su propio juego de arcade, el cual consiste en preparar comidas en el menor tiempo posible. Mientras vas ganando puntos y venciendo a tu oponente, el juego también es protagonizado por Cosmo, su mejor amigo. Vaya, esto me recuerda a un juego de cocinar que tenía de protagonista una chef. No recuerdo el nombre. Sprout es muy protector con los Thorns, en especial con Cosmo, le gusta la cocina, en especial si está con Cosmo, y es bastante sociable con la mayoría de Thorns, en especial con Cosmo. Aparte de eso, Sprout no cuenta con mucho lore sobre su creación, pero lo que sí se sabe muy bien es de cómo se transformó en un torcido. Cuando desbloqueamos el 50% de su investigación podemos leer esto. Es uno de los personajes principales de Dandy's World. Este Buisted compensa su menor velocidad invocando zarcillos letales del suelo que atacan a los Thorns cercanos. No dejes que este solitario Buisted te atrape. Como ven, no se revela mucho de su lore, pero si completamos el 50% de investigación en su mejor amigo, Cosmo, podemos leer esto. Uno de los Duisteds más comunes que encontrarás, tras ser superado por Ichor y separado de su mejor amigo, este Duisted se lanza a perseguir a Thorns, sin embargo, parece que carece de habilidades destacables. Hay dos teorías que crearon la comunidad, una más aceptable que otra, pero antes de comenzar con las teorías hay que saber estos criterios. 1. Que ambos fueron separados, y 2. Que por esa razón se les considera Duisteds solitarios. Además, según la creadora, que ambos tengan patrones similares en su forma Duisted no es coincidencia, estos patrones son el ojo derecho e izquierdo respectivamente, los cuales están llenos de ichor, y el brazo derecho e izquierdo lleno de ichor respectivamente. Vaya, tiene mucha razón. Mira. Y mirad. La primera teoría dice lo siguiente. Mientras Cosmo y Sprout estaban en el piso de la cocina, fueron atacados por un Duisted y al terminar infectados, y darse cuenta que su tiempo se le iba agotando, decidieron pasar sus últimos minutos de vida juntos y agarrándose de las manos. Después, Con unas caras de... Bueno, adolorido. de que torcieran, por un motivo desconocido se terminaron separando, lo que los llevó a vagar en la soledad. Cabe F. recalcar que Cosmo y Sprout estaban juntos ya que como Sprout es muy sobreprotector, no dejaría que Cosmo esté solo en un piso. La segunda teoría dice lo siguiente. Sprout y Cosmo estaban en un piso, pero por un desconocido motivo se terminaron separando. Ambos estaban preocupados por el otro, velando que estuviera bien. De tanta desesperación, estrés y ansiedad, el Ichor se aprovechó para apoderarse de ellos e infectarlos hasta torcerlos. O bueno, capaz no sean verdaderas estas teorías, pero aún nos falta la actualización que añada un piso para Sprout, algo que ya fue confirmado por Quelver, pero si ninguna teoría es verdadera, entonces simplemente les cayó Ichor encima. Ya llegamos al final del video, espero que les hayan gustado estas teorías. A mí sí. Muchas gracias. Y bueno, eso fue todo, porque es la primera parte. Pero bueno, y si se dieron cuenta el video es muy largo. Es que ajusté la duración que hace que pueda subir la cantidad que yo quiera. La duración de los videos que yo quiera. Pero bueno. Y ahora sí, gracias por ver este video. Recuerda like, suscribirse y activar la campanita. ¡Chao!